tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase y a medida que vaya pasando el tiempo, pues se van incorporando los compañeros a esta clase virtual que es sobre el tema de vectores en el plano y ecuaciones paramétricas. Bien, entonces vamos a hablar del tema de vectores en el plano X. Bueno, un vector en el plano es de la forma, un vector del plano cartesiano es de la forma U con una flechita arriba igual a U sub 1, U sub 2, donde U sub 1, U sub 2, buenas tardes Carlos, bienvenido. Entonces ya comenzamos la clase de vectores en el plano cartesiano, donde U sub 1, U sub 2 son números reales, pertenece a los conjuntos de los números reales y son las componentes del vector. ¿Sí? Además, también se puede escribir de la forma como combinación lineal de los vectores canónicos. Entonces, además, U se puede escribir el vector U, que es un vector cualquiera, se puede escribir como combinación lineal. Combinación lineal de los vectores unitarios canónicos. ¿Cómo es esto? Bueno, esto sería que el vector U lo puedo escribir como U sub 1 multiplicado por el vector canónico I más U sub 2 multiplicado por el vector canónico J. O sea que si tenemos esto en el plano cartesiano, X, Y, entonces un vector, vamos a pintarlo de otro color para que se distinga, sale del origen, el vector U, que ya dijimos que lo podemos escribir como un par ordenado, U sub 1, U sub 2, ¿sí? Y a su vez, pues también se puede escribir como U sub 1 por I más U sub 2 por J, ¿sí? Estos dos vectores, pero este vector tiene componentes que están dados así. Acá en X le corresponde el valor U sub 1 y en el eje Y le corresponde U sub 2. ¿Bien? Entonces, los vectores tienen tres características que los identifican muy bien. Primero es la longitud. La longitud del vector es la longitud de U. Se usa lo que se conoce como norma o módulo o también magnitud del vector. Simplemente magnitud del vector U. Esto es igual a la raíz cuadrada de primera componente elevado al cuadrado más segunda componente elevado al cuadrado. Esto me va a dar la longitud, ¿sí? Lo que mide este vector, ¿sí?
Sí. Recordemos que los vectores I, J son, como se llama vectores unitarios, pues su longitud es 1. Entonces, estos vectores tienen esta forma. Son vectores muy pequeños. Este sería el vector I y este sería el vector J. Vamos a suponer que son esos que miden 1. Y bueno, cuando multiplicamos un vector por un escalar, que ya lo vamos a ver cómo es una de las operaciones básicas de vectores, entonces uso 1 por I podría ser este vector, que sale también del origen hasta acá. Este sería el vector uso 1 por I. Y el vector que sale del origen hasta U2, pues sería AJ, que vale 1, al multiplicarlo por U2, bueno, supongamos que es 3, pues eso triplica su longitud, o sea que sería este vector. Bueno, este sería el vector U2J. Y claro, usando el principio del paralelogramo, cuando nosotros sumamos este, dos vectores, pues sabemos que la suma es primer vector, uso 1 por i, que ya dijimos que era este, más uso 2 por j, que sería este, lo concatenamos. Entonces, el vector resultante, así como nos enseñaron en física 1, es el vector u, que es precisamente la suma de este primer vector, uso 1 por i, que dijimos que es este, más uso 2 por j, que es este vector que está acá. Y eso va a ser igual al vector resultante u, que es el que estamos acá estudiando. ¿Vale? Bien. Entonces ya tenemos la longitud. Ahora tenemos otra cosa que también los clasifica, que es la dirección. La dirección nos da el ángulo. ¿Ok? Entonces, el ángulo o la dirección de u, del vector u, es el ángulo θ, que es este ángulo que está acá, que está dado por la fórmula de la arcotangente de U2 dividido entre U1. Eso nos da la dirección. Y el sentido, bueno, el sentido ya es más como geométrico. Si el sentido si apunta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, o simplemente usando los puntos cardinales hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o al oeste, o dirección noreste, como está el vector U, que sí, un sentido, perdón, en dirección noreste, nor de norte y este porque va hacia el lado derecho, ¿vale? Entonces tenemos esa parte hasta ahí. Muy bien. Entonces ya tenemos cómo determinar el ángulo de un vector y siempre se mide en sentido antihorario, ¿ok? Así, sentido en contra de las agujas del reloj y siempre del subeje X positivo, ¿ok? Siempre se mide a partir de ahí el ángulo y sentido antihorario. Bien, ahora vamos a hablar de las operaciones básicas de los vectores. Las operaciones básicas de vectores en el plano. Entonces, digamos, sean U, el vector U igual a
Vamos a escribirlo en su forma usual, como un par, U1, U2, y B, flechita, igual a B1, B2. ¿Ok? Dos vectores del plano porque tiene dos componentes. Si tuviera tres componentes, pues ya sería un vector del espacio tridimensional. Bien. Entonces, definamos las siguientes operaciones. La suma. La suma, pues sería la operación usual U más B. Y este es igual a U sub 1, U sub 2 más B sub 1, B sub 2. Y pues la suma es la sumatoria de cada componente con la componente que le corresponde en el orden. Por ejemplo, la primera componente se suma con la primera componente del otro vector. Coma, ahora la segunda componente más la segunda componente del otro vector. U sub 2 más B sub 2. Eso sería la suma. La resta, pues sería U menos B. Esto sería igual a U sub 1, U sub 2 menos B sub 1, B sub 2. Y pues la resta sería igualmente componente con componente. Es decir, U sub 1 menos B sub 1, U sub 2 menos B sub 2. Ahora tenemos la multiplicación por un escalar. Que era lo que estábamos hablando hace rato. Si un vector y o un vector j que mide 1 y lo multiplicamos por 10, eso me va a resultar un vector en la misma dirección y mismo sentido, pero 10 veces el tamaño, es decir, de longitud 10 unidades de medida. Ahora, si tenemos un vector u cualquiera y lo multiplicamos por cualquier escalar positivo, pues lo que hace es o agrandar su longitud si el valor es mayor que 1, ¿sí? Por ejemplo 2, 3, etcétera, pues lo que está haciendo es que doblifica o triplica su longitud. Y si es un valor entre 0 y 1, por decir algo, un medio, un cuarto, un octavo, etcétera, lo que hace es que disminuye la longitud del vector. Por ejemplo, si es multiplicado por un medio, lo que hace es que ahora la longitud del vector resultante pues sería la mitad del vector u. ¿Ok? Porque lo estamos multiplicando por un medio, es decir, por 0,5. Entonces, sea C perteneciente a los números reales. Entonces, C multiplicado por el vector U, esto sería C multiplicado por el par U sub 1, U sub 2. Entonces, este C multiplica a cada componente del vector, es decir, C por U sub 1, C por U sub 2. ¿Sí? Entonces, este vector resultante, pues lo que hace es que su longitud, pues queda afectada por este valor C. Ahora, si el número C es negativo, lo que hace es que mantiene la dirección, pero el sentido va a ser opuesto, porque si lo multiplicamos, por ejemplo, por menos 1, pues lo que hace es que mantiene su dirección y su longitud, porque lo estamos multiplicando por menos 1, pero por el hecho de que es negativo, ahora el sentido es opuesto. Entonces, dirección igual, longitud igual, pero sentido contrario. Eso es lo que le hace un valor negativo. Por ejemplo, el menos 1, ¿no? Bien.
Y por último tenemos el producto punto. El producto punto lo definimos como U producto punto B, que se acentúe el puntico, que es el operador producto punto. Entonces esto sería igual a U sub 1, U sub 2, producto punto, B sub 1, B sub 2. Y esto pues sería igual a la suma de los productos de componente con componente, es decir, U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2. Eso sería el producto punto este, desde la forma analítica. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista geométrico, geométricamente hablando, esto está dado por el ángulo entre los dos vectores U y B. Geométricamente, este producto punto determina, este producto punto determina el ángulo entre los dos vectores U y B. ¿Cómo sería esto geométricamente? Bueno, vamos a dibujar acá dos vectores. Vamos a suponer que este es el vector U y este que está acá es el vector B. Bueno, y queremos determinar este ángulo. Theta. Bueno, entonces U producto punto B es igual a la magnitud del vector U multiplicado por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo entre los dos vectores. Como queremos despejar θ, que es el ángulo, entonces estos dos valores que están acá multiplicando pasarían al otro lado a dividir. Es decir, que esto nos quedaría que un producto punto B sobre la magnitud de U por la magnitud de B es igual al coseno de θ. Y como queremos despejar el ángulo, pues lo que hacemos es componer con la función inversa del coseno. Y la función inversa del coseno es el arco coseno. Es decir, que si colocamos arco coseno a ambos lados, arco coseno de la. Entonces, como es el ar, ya, y acá debería colocar arco coseno. Arco coseno del coseno. Entonces, el arco coseno del coseno se elimina. ¿Por qué? Porque una función es la inversa de la otra. Lo que le hace el coseno al ángulo, lo deshace el inverso arco coseno. O sea que en definitiva, el ángulo θ, que es lo que queremos determinar, θ es igual a el arco coseno de U producto punto B dividido entre la magnitud de U por la magnitud de B. Y eso sería esta parte. Bien. Bueno, este video, esta clase está siendo grabada para efecto de que la puedan buscar en la plataforma Saya las veces que sea necesaria para su estudio. ¿Ok? Bien.
Vamos a hacer un ejemplo de esta parte. Vale, Carlos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para, bueno, repasar estos conceptos. Por ejemplo, dados los vectores U y B, mm, entonces, vamos primero, representarlos geométricamente. Eso es muy importante, representarlos geométricamente. Pero ¿cuáles son estos vectores? Ya los vamos a escribir. U es igual a, vamos a colocar acá 2, 4. Y B es el vector -1 y vamos a colocar -1 y 2. Ujú. Segundo, hallar el ángulo entre U y B. Y tercero, ¿por qué no? Como ya hablamos de las operaciones básicas, pues vamos a resolver la ecuación vectorial o la expresión. Menos 1/2 por U más 3 por el vector B menos 1. Así. Bien. Solución. Vamos a empezar con solución 1. Entonces, la solución 1 sería, bueno, como queremos representarlo geométricamente, bueno, consideremos el plano cartesiano X. Entonces, recordemos que U es el vector 2 en X, 4 en Y. Bueno, hay que tratar de tener una escala más o menos aceptable. Aquí estaría 0, 1, 2. Aquí estaría 1, 2, 3, 4. Este sería acá las componentes del vector U. Y bueno, dibujamos nuestro vector. Ahí está, más o menos. Este sería el vector U. Y por otro lado, el vector B tiene componentes -1, 2. -1, -1 estará por acá más o menos. Y 2, pues hasta acá. Tendría acá más o menos situado. Y vamos a pintar este vector para diferenciarlo de rojo. Este sería el vector B. Bien, ahí ya tendríamos la primera parte, ¿no? Ahora que vamos a determinar el ángulo, ¿cierto? Bueno, el ángulo sería este ángulo que está acá entre U y B. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a hallar acá solución 2. Bueno, sabemos que el ángulo de dos vectores está dado por la fórmula
entre dos vectores U y B está dado por la fórmula θ igual al arco coseno de U producto punto B sobre la magnitud de U por la magnitud de B. ¿Sí? Bien, vamos a acomodar aquí un poco. Bien. Entonces, bueno, en efecto, ¿dónde? ¿Quién sería U producto punto B? Bueno, U producto punto B, bueno, recordemos que U es 2, el vector con componentes 2, 4, producto punto, menos 1, 2. Bueno, esto sería, recordemos que esta es la sumatoria de los productos componente con componente, 2 por menos 1, más 4 por 2. Esto me quedaría 2 por menos 1 menos 2, más 4 por 2 sería 8. Y bueno, menos 2 más 8 me quedaría 6, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿quién sería magnitud de U? Bueno, magnitud de U sabemos que es la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Esto me quedaría la raíz de 2 a la 2, que es 4, más 4 al cuadrado, 16. Esto me quedaría raíz de 20. Y por otro lado, magnitud del vector B es igual a la raíz cuadrada de, bueno, sería primera componente cuadrado más segunda componente al cuadrado. Esto me quedaría igual a la raíz de menos 1 al cuadrado. Sabemos que todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. Me quedaría 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4. O sea, esto sería raíz de 5, ¿verdad? Bueno, sustituyendo estos valores en la fórmula, ¿cómo nos quedaría? Bueno, sustituyendo, obtenemos el ángulo. Θ igual a el arco coseno de U producto punto B. Lo calculamos, dio 6. Entre magnitud de U, lo calculamos, dio raíz de 20. Por módulo de B, lo calculamos, dio raíz de 5. Y sacamos ese valor con la calculadora. Entonces, con la calculadora científica vamos a hacer lo siguiente. Decimos chi coseno de 6 entre, abrimos paréntesis, raíz de 20 multiplicado por la raíz de 5. Cerramos el paréntesis de la división, ¿sí? Porque eso, raíz de 20 y raíz de 5 está todo en el denominador. Y cerramos el paréntesis de el arco coseno. Le damos igual y nos da 53.130102. Entonces, esto significa que el ángulo θ es igual a 53.13 grados. Y eso sería esta parte. Bien. Ok. Eso por un lado. ¿Qué nos faltaría? Resolver la expresión. Vamos a resolver la expresión. ¿Sí? Entonces, esa sería solución
3. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos menos 1/2 por U, más, creo, más 3 por B menos 1. Bueno, esto sería igual a ¿quién? Esto sería igual a menos 1/2 por el vector U, que sabemos que es 2, 4, más 3 por el vector B, que sabemos que es menos 1, 2, menos el vector U, que sabemos que es 2, 4. Esto nos quedaría entonces, el menos 1/2 multiplica a cada componente del vector. Sería menos 1/2 por 2, eso sería, bueno, menos 1/2 por 2 sería menos 1, coma, menos 1/2 por 4, eso sería menos 4/2, que sería menos 2. Más 3 que multiplica. Sería primera componente menos 1, menos 2 sería menos 1 menos 2 sería menos 3. Signos iguales se suma y se conserva el signo. Y 2 menos 4, eso sería 2 menos 4 sería menos 2. Y bueno, esto me quedaría menos 1 menos 2 más el 3 multiplica a cada componente del vector resultante de U menos B menos U. Esto sería 3 por menos 3 sería menos 9. Y 3 por menos 2 sería menos 6. Y faltó la coma. Y bueno, esto sería la suma, sería componente con componente. Es decir, menos 1 más por menos me quedaría menos 9. Menos 1 y menos 9. Signos iguales se suman. Se conserva el signo. Menos 1 y menos 9 es menos 10. Y menos 2 más por menos 6 me quedaría menos 2 y menos 6 sería menos 8. Y esto sería esta parte. ¿Ok? Bien. Y para finalizar esta parte de vectores, vamos a definir el vector proyección. Bien. Definamos el vector proyección. El vector proyección. U sobre B. Esto es como, por ejemplo, que tengamos así. Acá tenemos el vector B. Y este sería el vector U. Entonces, cuando hacemos así como una sombra, el vector U proyecta una sombra sobre el vector B. Si nosotros alumbramos con algo, esto me genera acá una sombra. Bueno, esa sombra, que la vamos a llamar M, es la proyección de U sobre B. Esto es M, que se define como la proyección de U en B. Y esto forma un ángulo de 90 grados. Entonces, la proyección de U sobre B se define como dos puntos. M es igual a la proyección de U sobre B. Y esto está dado por U producto punto B, que ya sabemos cómo se calcula, lo vimos en el ejemplo anterior, sobre la magnitud de B al cuadrado, y esto multiplicado por el vector B.
y esto me da este vector M, que va en este ejemplo, fíjate que M es un vector paralelo al vector B. ¿Por qué? Porque va en la misma dirección, en el mismo sentido, incluso está montado encima del vector B, el vector proyección. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería esa fórmula para determinar la proyección de un vector. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es de ecuaciones paramétricas. Bien, entonces, vamos a definir a una función, sea y igual a f de x, una función tal que, bueno, esta es una función f definida en un dominio que puede estar contenido o a lo mucho igual en el conjunto de los números reales, y esta función proporciona números reales. Bueno, entonces, y además, f es continuo en su dominio, en D. Entonces, pues esto nos va a generar en el plano cartesiano x, y, vamos a suponer que el dominio, vamos a suponer que es este intervalo. Entonces, la gráfica de esta función va a ser una curva en el plano cartesiano. ¿Ok? Por el hecho de que es continuo, pues cuando dibujamos la gráfica no tiene ni agujeros ni saltos. Bien, esta es la gráfica, vamos a suponer que es de y igual a f de x. Bueno, queremos escribir esta gráfica, que la vamos a llamar como una curva, ¿sí? En forma de una ecuación paramétrica. ¿Por qué es un nombre de ecuación paramétrica? Porque va, va a depender de un parámetro. Bien, entonces, queremos escribir esta curva C en forma paramétrica. Entonces, vamos a escribir la curva C en forma de una ecuación paramétrica. ¿Sí? Entonces, esta curva, observen que tiene un punto inicial, que lo vamos a llamar A, y un punto final, que lo vamos a llamar B. O sea que aquí vamos a suponer que este dominio D es igual a un intervalo cerrado AB. Entonces, bueno, ya como esta es una versión limitada de la plataforma Zoom, ya nos queda un minuto de clase, entonces vamos a dejar hasta acá esta clase y continuamos ahorita. Voy a guardar el video y entonces continuamos para hacer un ejemplo de esta parte, ¿vale?